Imagina un robot que no se mueve con engranajes y pistones rígidos, sino que se dobla, se retuerce y se estira como un músculo o un tentáculo de pulpo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo diablos predices su comportamiento? ¿Cómo diseñas algo que por naturaleza es blando e impredecible? Precisamente. Y esa imprevisibilidad que mencionas es, vamos, el nudo gordiano de la robótica blanda. La robótica tradicional es determinista, la puedes calcular con una precisión asombrosa, pero aquí entramos en un mundo de materiales que se comportan casi como seres vivos. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un estudio fascinante que es casi como una competición, un combate a tres asaltos. Se enfrentan a tres formas muy distintas de pensar para resolver justo ese problema. ¿Cómo modelar el comportamiento de estos actuadores robóticos blandos? Así es. Por un lado, tenemos dos contendientes que confían en la física, en los que se llaman primeros principios. Uno es un enfoque, digamos, simplificado, casi de andar por casa, y el otro es su opuesto, un modelo increíblemente detallado y complejo que intenta no dejarse nada en el tintero. Y el tercer luchador en el ring es el aspirante inesperado, una red neuronal, una caja negra que, en principio, no sabe nada de física, pero que es capaz de aprender a partir de datos puros y duros. La misión, por tanto, no es solo ver cuál predice mejor el comportamiento de un actuador que ya tienes en la mano, sino algo mucho más difícil: ver cuál es capaz de generalizar, de predecir cómo se comportará un diseño completamente nuevo que aún no has fabricado. Es la clásica batalla entre la especialización y la versatilidad. Pues vamos a ello. Para empezar, ¿por qué es tan difícil? Ya has mencionado la imprevisibilidad, pero ¿qué significa eso a nivel práctico? Significa que abandonamos el mundo de los eslabones rígidos y las juntas que giran en un solo eje. Un robot blando se deforma en todas direcciones a la vez. El aparato que se pone a prueba aquí, lo que llaman un actuador free, es un ejemplo perfecto. Las siglas, por cierto, significan recintos elastoméricos reforzados con fibra. La descripción que dan en el estudio es buenísima. Te dicen que imagines un tubo de goma, como una manguera de jardín, envuelto por fuera con una hélice de hilos muy resistentes. Hilos que no se estiran, casi como las rayas de un caramelo antiguo. Exacto. Y esa combinación es la clave. Cuando inyectas aire a presión, la goma quiere expandirse en todas direcciones, pero los hilos actúan como un corsé, como una guía. No le dejan, digamos, engordar libremente. Y dependiendo del ángulo con el que enrolles esos hilos, el actuador se alarga, se acorta o, lo que es más interesante, se retuerce sobre sí mismo. O sea que con una sola entrada, la presión del aire, consigues movimientos complejos de estiramiento y torsión. Entiendo por qué es tan atractivo para aplicaciones reales. El estudio menciona que ya se usan en exoesqueletos, pinzas que pueden coger una frambuesa sin aplastarla. O robots que reptan como serpientes. Exacto. Lo fascinante y el núcleo del desafío de modelado es lo que los ingenieros llaman el acoplamiento de movimientos. Longitud y torsión están intrínsecamente ligadas por la geometría de esas fibras. Si miras la figura 1 del estudio, se ve claro. Al aplicar presión y cargas externas, una fuerza F para estirarlo y un momento M para torcerlo, el cilindro entero se deforma. El objetivo es crear una bola de cristal matemática que, conociendo la presión y la deformación, te diga exactamente cuánta fuerza F y momento M está generando. Y las ecuaciones del instituto no valen. Claro, porque la goma es hiperelástica. No se comporta como un muelle perfecto. Para nada. Su rigidez cambia a medida que la estiras. Es un comportamiento muy no lineal. Y por eso necesitamos estos modelos tan sofisticados. Perfecto. Pues pongámosles nombres y apellidos. Vamos con el primer contendiente, que entiendo que es el enfoque más directo, el modelo lineal de parámetros agrupados. Suena a algo que intentarías esbozar en una servilleta de bar. ¿Qué tan simple es en realidad? Es bastante simple, sí. Hace dos simplificaciones enormes. La primera es asumir que los hilos de fibra son infinitamente rígidos, que no se estiran ni un micrómetro, un corsé perfecto, como decíamos antes. La segunda, y esta es la más atrevida, es que la goma se comporta de forma lineal, como si fuera un muelle de libro de texto. Vaya, que cuanto más lo estiras, más fuerza hace, en una proporción siempre constante. Justo. Eso es claramente una aproximación muy vasta a la realidad. ¿Y entonces cuál es la ventaja de simplificar tanto? La rapidez y la sencillez.
Todo ese comportamiento complejo se reduce a una matriz de rigidez, una pequeña tabla de números, de la que solo necesitas averiguar 3 valores, a partir de experimentos. En el estudio los llaman K, KB y KC. Mides un poco, ajustas esos 3 números y ya tienes un modelo funcional. Es una forma muy elegante de tener una primera aproximación sin meterte en un berenjenal matemático. Es como usar un mapa de carreteras para planificar una ruta de senderismo por la montaña. Te da una idea general, pero te estás perdiendo todos los detalles. ¿Dónde se rompe este modelo? ¿Cuál es su talón de Aquiles? Tiene uno, y es catastrófico. Al simplificar tanto las matemáticas, el modelo tiene lo que se llama una singularidad. Hay una combinación específica de torsión y estilamiento en la que las ecuaciones se dividen por 0. El modelo, literalmente, predice que el actuador puede generar una fuerza infinita. Ostras, algo que es físicamente imposible. Y esto no es solo un problema teórico, ¿verdad? No, en absoluto. Y esto es crucial. En los experimentos reales que hicieron, una de las 8 muestras que probaron, la que tenía un ángulo de fibra muy concreto, se acercó peligrosamente a ese punto de fallo. En esa zona, las predicciones del modelo eran un completo disparate. Así que es un modelo simple, sí, pero con un punto ciego muy peligroso. De acuerdo. Si el modelo simple tiene un fallo fatal, supongo que la alternativa lógica es irse al otro extremo. Háblame del segundo contendiente, el modelo de continuo no lineal. El nombre ya impone. Suena a física profunda. Y lo es. Este enfoque tira la servilleta a la basura y saca la artillería pesada. Ya no ve el actuador como un conjunto de muelles y palancas, sino como un material continuo, tridimensional. Tiene en cuenta el grosor real de la pared del tubo, asume que las fibras sí se estiran un poquito. Y lo más importante, utiliza un modelo matemático para la goma, llamado neo-Hookeano, que captura de forma muy realista su comportamiento no lineal. Me imagino que las matemáticas detrás de eso deben ser para echarse a temblar. El estudio menciona energía de deformación, gradientes, integrales, derivadas parciales. Es un cálculo muy denso, sí. Las ecuaciones 17 a 21 del artículo son un buen ejemplo de la complejidad que implica. Requiere un esfuerzo computacional considerable. Espera, pero aquí viene lo que me parece alucinante de este modelo. Después de toda esa complejidad matemática, de todo ese esfuerzo, al final todo se reduce a solo 2 parámetros que hay que ajustar: C1 y C2. ¿Cómo es posible? Esa es la belleza de un buen modelo físico. Toda esa complejidad matemática sirve para construir un andamiaje que captura la esencia del problema. Y si lo haces bien, al final solo necesitas un par de tornillos de ajuste. Y lo mejor es que, a diferencia del modelo anterior, estos 2 parámetros, C1 y C2, no son números abstractos, tienen un significado físico directo. C1 representa la rigidez de la goma y C2 la rigidez de las fibras. Increíble. Es como si en lugar de memorizarte miles de datos entendieras la ley de la gravedad. Con una sola fórmula puedes predecir muchísimas cosas. Pero, como decíamos, ningún modelo es perfecto. ¿Cuál es la letra pequeña aquí? Su principal suposición. Para que todas esas ecuaciones complejas funcionen, el modelo asume que el actuador, por mucho que se estire o se tuerza, siempre mantiene una forma perfecta de cilindro. Y en la realidad eso no siempre pasa, ¿verdad? Me imagino que puede doblarse o arrugarse. Exactamente. Puede sufrir lo que se llama pandeo o buckling en inglés, como cuando pisas una lata de refresco vacía, que de repente se colapsa. Este modelo de continuo, en su forma actual, es ciego a ese fenómeno. Y como veremos, ese fenómeno no es para nada una anécdota en estos sistemas. Interesante. Ya tenemos al contendiente simple y al complejo, ambos basados en la física. Y con esto llegamos al tercero, que juega en una liga completamente diferente: el modelo de red neuronal. Este enfoque tira la física por la ventana, ¿no es así? Totalmente. Su filosofía es: ¿para qué intentar deducir las leyes de la física si puedo hacer que una máquina las aprenda por sí misma a partir de los datos? Es el enfoque puramente empírico. ¿Cómo funciona? Le das miles de ejemplos de si estiro tanto, tuerzo tanto y meto tanta presión, la fuerza resultante es esta, y la red neuronal encuentra los patrones por sí misma. Eso es. La que usaron en el estudio es relativamente sencilla para los estándares actuales. Una capa oculta con 6 neuronas. Pero en teoría, incluso una red así es lo que se llama un aproximador universal. Eso significa que, con suficientes datos,
puede aprender a imitar cualquier relación entre entradas y salidas, por compleja que sea. Suena increíblemente potente, casi como magia. Pero si no entiende nada de física, si es solo un imitador de patrones, ¿no hay un riesgo de que aprenda cosas raras? ¿O que se fije en detalles del experimento que en realidad son ruido o errores y no parte del comportamiento real del actuador? Has dado en el clavo. Ese es el clásico problema de la caja negra y el sobreajuste. Para conseguir esa flexibilidad, la red necesita ajustar 62 parámetros internos, entre pesos y sesgos. A diferencia de los 2 o 3 parámetros de los otros modelos, estos 62 números no tienen absolutamente ninguna interpretación física. Son solo valores que, por casualidad, hacen que la salida de la red coincida con los datos. Es como un estudiante que se aprende de memoria las respuestas de un examen, pero no entiende los conceptos. Si le cambias un poco la pregunta, no sabe qué contestar. Es la analogía perfecta. La red corre un riesgo enorme de aprenderse de memoria no solo la física del actuador, sino también pequeñas imperfecciones de fabricación de una muestra concreta o errores sistemáticos del montaje. Es una imitadora prodigiosa, pero no necesariamente entiende lo que imita. Una distinción fundamental. Vale, el escenario está montado, tenemos los 3 contendientes. ¿Cómo fue el combate? ¿Cómo los pusieron a prueba? El experimento fue exhaustivo y muy riguroso. Fabricaron 8 actuadores diferentes. La única diferencia entre ellos era el ángulo de enrollado de las fibras, que iba desde los 15 grados hasta los 76, cubriendo prácticamente todo el espectro de diseños. Y los sometieron a todo tipo de torturas en un banco de pruebas hecho a medida, que se ve en la figura 4 del estudio. Un aparato que podía estirar, girar y presurizar cada muestra con una precisión milimétrica mientras medía las fuerzas. La escala es apabullante. Probaron un total de 22.880 configuraciones distintas. Sí, una cantidad de datos brutal. Pero aquí es donde se encontraron con una sorpresa mayúscula, algo que no esperaban y que lo cambió todo. El pandeo del que hablabas antes. El mismo, pero a una escala que no anticiparon. En la figura 5 se ven fotos del fenómeno. Actuadores que de repente se doblan, se arrugan o se retuercen de forma inestable. Y lo más impactante es que esto ocurrió en casi la mitad de las pruebas, concretamente en un 45%. Un 45%. ¿Quieres decir que tuvieron que tirar a la basura casi la mitad de su trabajo porque ninguno de los 3 modelos que estaban probando podía explicar lo que estaba pasando? Exactamente. Todos esos datos tuvieron que ser descartados del análisis principal. Esto ya nos da una pista tremenda sobre las limitaciones no de un modelo, sino de la forma en que se aborda la modelización de estos sistemas en general. El comportamiento bonito y predecible es solo la mitad de la historia. ¡Qué barbaridad! Es como si la propia realidad les estuviera diciendo, vuestros modelos son demasiado simples. Bien, pues vayámonos a los datos que sí pudieron usar. La clave de todo el estudio está en la figura 10, donde se ven unos mapas de calor que muestran el error de cada modelo. Descríbeme esos mapas. Empecemos por la red neuronal. Su mapa de calor es el más dramático. Muestra una victoria aplastante y una derrota humillante. Todo en la misma imagen. El mapa es una cuadrícula donde cada fila es el modelo entrenado con los datos de una muestra y cada columna es donde se prueba. La diagonal principal, que es muy brillante, de color muy claro, representa el caso en que se entrena y se prueba con la misma muestra. Y ahí arrasa, ¿no? Arrasa. Es la campeona indiscutible del rendimiento máximo. En esa diagonal, el error medio es de solo un 5,51%. Es increíblemente precisa. Si tienes un robot ya construido y quieres controlarlo con la máxima fidelidad y puedes recoger muchos datos de ese robot, la red neuronal es imbatible. ¿Pero qué pasa fuera de la diagonal cuando intentas usar un modelo entrenado con la muestra 2 para predecir el comportamiento de la muestra 5, por ejemplo? Ahí es donde se ve la derrota humillante. Las zonas fuera de la diagonal son de un color azul oscuro, casi negro. El error se dispara de forma salvaje. En el peor de los casos, llegó a un 192%. La red sufrió un sobreajuste masivo. Se había aprendido de memoria las manías de cada muestra, pero no los principios físicos generales. El estudiante que memoriza ha suspendido cuando le han cambiado las preguntas. Solo sabe hacer una cosa bien. ¿Qué hay del modelo de física profunda, el de continuo? Este fue el triunfo silencioso de la jornada. Su mapa de calor es el más aburrido de todos, y eso es un gran elogio.
Es casi uniformemente de un color verde pálido, lo que indica un error bajo y constante en toda la cuadrícula. Es el campeón absoluto de la generalización. O sea que no le importa si lo entrenas con la muestra 2 y lo pruebas en la 7. Funciona igual de bien. Exacto. Su rendimiento fue consistentemente bueno en todos los escenarios, incluso prediciendo el comportamiento de actuadores con diseños muy diferentes a los que había visto durante el entrenamiento. Tuvo el error medio global más bajo, un 18,1%, y con muy poca dispersión. Su sólida base física le permitió entender el porqué del comportamiento, no solo imitar el qué. Fantástico. Y para completar el podio, ¿qué pasó con nuestro primer modelo, el simple y lineal? El modelo lineal quedó en un digno tercer puesto. Su mapa de calor es interesante. Se ven como unos rectángulos de color más claro alrededor de la diagonal. Esto significa que funcionaba de forma aceptable dentro de familias de actuadores con diseños parecidos. Si lo entrenabas con la muestra 2, podía predecir más o menos bien la 3 o la 4, pero fallaba estrepitosamente al intentar extrapolar a diseños muy diferentes. Y, por supuesto, su peor resultado fue al intentar predecir la muestra 1, la que se acercaba a su singularidad. Entonces, si tuviéramos que resumir la competición, parece que no hay un único ganador absoluto. Es un clásico depende del uso que le vayas a dar. Totalmente. La gran conclusión es esa, la elección del modelo depende por completo del objetivo. Es un equilibrio constante entre la precisión que necesitas, la capacidad de generalización que buscas y el esfuerzo que estás dispuesto a invertir. A ver si lo he entendido. Si mi objetivo es la máxima precisión para controlar un robot que ya tengo en mi laboratorio y puedo pasarme días recogiendo datos, la red neuronal es mi mejor amiga. Sin duda. Para control en tiempo real de un sistema ya existente, es la opción ganadora en rendimiento puro. Pero si soy un ingeniero en fase de diseño y quiero explorar virtualmente docenas de nuevos actuadores para encontrar el mejor antes de fabricar nada, entonces el modelo de continuo es el rey. Exacto. Su capacidad para generalizar, para predecir cómo se comportará algo que no existe, es absolutamente crucial en la fase de diseño. ¿Y el modelo lineal? ¿Cuándo lo usaría? Pues si necesitas una estimación rápida para tener una idea aproximada del comportamiento sin complicarte la vida. Pero siempre siendo muy consciente de sus limitaciones y de que, en ciertas condiciones, puede darte un resultado catastróficamente erróneo. Es útil, pero hay que manejarlo con cuidado. Lo que me parece más potente de todo esto es la idea que subyace sobre la relación entre la estructura de un modelo y el esfuerzo que requiere. Los modelos que tenían una base física, el de continuo y el lineal, necesitaron una cantidad ridícula de parámetros en comparación, 2 y 3 frente a los 62 de la red neuronal. Es como si la física te diera un atajo. Es que es exactamente eso. Hay una frase implícita en el estudio que lo resume a la perfección. Una estructura matemática apropiada puede reducir drásticamente la necesidad de parámetros experimentales. Dicho de otro modo, pararse a pensar un poco en la física del problema te ahorra tener que recopilar una cantidad ingente de datos. La física te da un andamiaje, un esqueleto, y luego solo necesitas unos pocos datos para ponerle la carne. La red neuronal intenta construir el esqueleto y la carne a la vez solo a base de datos, y por eso necesita tantos. Me encanta esa idea. Y me lleva, para terminar, de vuelta al gran elefante en la habitación de este estudio, el pandeo. Se excluyó casi la mitad de los datos porque los modelos no podían predecirlo. Siempre lo vemos como un fallo, como algo a evitar. Sí, tradicionalmente en ingeniería el pandeo es sinónimo de colapso estructural. Es el enemigo. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si estamos mirando el problema al revés? Quizás la verdadera próxima frontera no es solo perfeccionar estos modelos, sino crear modelos que puedan predecir e incluso aprovechar estas inestabilidades. ¿Podrían los futuros robots blandos utilizar el pandeo como un modo de fallo controlado para generar movimientos increíblemente rápidos y potentes, como el resorte de la pata de un saltamontes? Es una pregunta fascinante y muy provocadora. Cambia por completo el paradigma. En lugar de diseñar para evitar el pandeo, diseñar para provocarlo y controlarlo. Convertir un fallo en una función. Hay animales que lo hacen constantemente, almacenan energía elástica y la liberan de forma explosiva a través de una inestabilidad controlada. Aplicar eso a la robótica blanda, sin duda, es un campo de investigación con un potencial increíble. Ahí lo dejamos. Una nueva frontera donde el fallo es la clave del éxito.
Ha sido un análisis realmente revelador. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.